Buenas tardes nuevamente. Vamos a darle continuidad a la última ponencia del día de hoy, al segundo día de la Cumbre Mundial. ¿Estarás por ahí, mi estimado doctor Alberto Gómez Fuertes? Me parece que no se ha conectado. Sí, sí, estoy conectado. Ah, perfecto. ¿Puedes encender tu pantalla, por favor? Ahora sí, ya te puedo ver. ¿Cómo estás, mi estimado doctor Alberto Gómez? Aquí corriendo y corriendo y corriendo. Sí lo creo, Sí, sí lo creo. Pues muchas gracias, doctor, por su presencia. A nombre de la Federación Internacional de Especialistas, le agradezco su presencia en esta cumbre mundial. El doctor Alberto Gómez Fuertes va a presentar el tema el liderazgo y la gestión de las políticas públicas de educación. Para ello me voy a permitir leer parte de su semblanza profesional. Él es doctor en criminalística en seguridad en ciencias por la Universidad de National University of Criminal and Security Sciences, licenciado en teología por la Facultad de Teología del Norte de España, título de especialista en administración pública local de la FEM Federación Española de Municipios y Consejos, presidente de la ONG Agencia Internacional de Cooperación y Desarrollo AICODE, director del proyecto Observatorio Internacional de Economía Sostenible, con estatus especial en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, comisionado en Educación para América Latina de la CSLP Worldwide, miembro del Consejo Mundial. Pues bienvenido, doctor. El micrófono es suyo. Muchas gracias. vale, se puede, ¿no? Se ve mi pantalla, ¿no? Se ve tu pantalla, nada más dale presentación de pantalla completa. Vale, un segundito, por favor. En la parte inferior hay una como copita. Abajo, ¿no? Sí, abajo, en la parte inferior. A ver, un segundito. Sí, probablemente, doctor, lo que ocurre es que el panel de control de GoToWebinar no lo deja ver bien la Ah, presentación de PowerPoint. Entonces, en la parte superior derecha tiene una flecha naranja que sí, minimiza el panel de control de GoToWebinar. ya Si está. si la presiona, Sí, y ya sí que verá la presentación de PowerPoint para ponerla en pantalla completa, en presentación. pero no estoy viendo para poderla compartir, ¿no? Sí. Menú de herramientas de Sí, dibujo, ¿no? ya está compartida, ya está compartida. A lo que Ah, nos vale. referimos es a eso. Venga, ya. Vale, Perfectísimo, ahí doctor. vamos. Bueno, gracias por el apoyo. Gracias. Bueno, vamos a ver un poquito hoy. Ahí vamos. Ahí vamos. Ok. Quería retirar esta línea. Ahora ya. Sí. Aquí. Mejor ahí. Bueno, vamos a ver un poco el liderazgo y gestión de las políticas públicas, ¿vale? A mí me parece que es muy importante. De hecho, esta mañana estaba viendo una noticia que realmente me ha dejado tremendamente preocupado, tremendamente preocupado. Y veíamos esta mañana como un escolar fue golpeada, una escolar golpeada por su compañera en la puerta del colegio. Y esto lo estamos viendo casi a diario. O sea, hemos visto ya, concretamente en el Perú, desde el mes de enero, algo así como de 37 a 40 casos de bullying que han sido recogidos, que han sido denunciados. Y realmente pues me preocupa. ¿Eso qué significa? Que o lideramos la gestión de políticas públicas de educación o créanme que vamos a tener un pequeño problema a corto o medio plazo. Y es muy fácil decir que los educadores no tienen nada que ver con eso, que eso es un problema de la familia. Y es muy fácil decir desde la familia que el problema también está en los colegios y que los alumnos se pegan cuando salen fuera de las clases, que no tiene nada que ver con el colegio. Y por lo tanto, todo el mundo trata de echar la culpa a uno o a otro para detectar
situaciones que yo considero que tendrían que ser de mejora de lo que son las políticas públicas, concretamente en educación. Estamos en una época muy delicada donde no podemos identificar bien de qué color político es el sufrimiento de la gente, ¿no? Yo creo que hay gente que sufre, hay niños que lo están pasando mal, hay educadores que lo pasan mal en su colegio. Ayer veíamos un educador que decía, aunque me tengan que expulsar de la labor de educación, no puedo permitir que este niño esté abusando de este otro, y a correazos lo separó. Es decir, supongo que le abrirán un expediente con el peligro de que a ese profesor lo expulsen de la carrera docente. Y por lo tanto, ver el color político de quienes toman decisiones, sobre todo cuando estamos viendo este sufrimiento precisamente de la gente, o cómo liderar en esos tiempos de crisis, de dolor o de angustia o de miedo, es realmente complicado. Explicarle a un niño el porqué de tanto dolor cuando va a un colegio o de tanto sufrimiento, pues es complicado, porque es muy difícil explicar el por qué los niños se están metiendo con él, el por qué hay que ayudar de una forma u otra y el por qué hay que sacar valores de tipo educativo. Y esto no es solamente un problema de la casa, es un problema del colegio, es un problema de los valores de tipo social y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque explicar el odio, explicar la sonrisa en la desesperación, explicar el silencio en el dolor, explicar la felicidad de la desesperación es muy difícil y se necesitan educadores con un talante muy determinado, se necesitan políticas públicas coherentes y ahí están precisamente la gestión de las políticas públicas en educación, que tienen que ser muy importantes. Vemos esa diapositiva donde Santi le dice a su papá, papá, y le dice su padre, dime, papá, escúchame, te estoy escuchando, Santi, papá, escúchame con los ojos. Y Santi tenía 5 años y según su padre le dio una gran lección, probablemente de las más importantes de su vida. Escúchame con los ojos y escúchame con el corazón. ¿Qué quiere decir? Hemos de empezar a escuchar de otra manera. Hemos de empezar a mirar y a ver en la educación con otro corazón, con otro talante y con otra manera de ver las cosas. A muchas organizaciones de las administraciones públicas les tengo que decir muchísimas veces. Esta mañana ha sido la última vez que a una secretaria judicial de un juzgado le he tenido que decir que a final de mes no solamente se cobra, sino que hay que reportar a la ciudadanía una manera de entender la gestión pública y que la gestión pública requiere un estilo, una manera muy determinada de ejecutarse. Y en educación pasa lo mismo. Hay a muchos docentes a los que me da ganas de decirle, oiga, usted a final de mes no solamente debe cobrar, debe ofrecer resultado de su trabajo. Y resultado de su trabajo es un trabajo bien hecho, un trabajo comprometido, un trabajo entregado, un trabajo con precisión y un trabajo que cumpla esas expectativas y esos valores que se requieren para empezar a educar y a formar. Por lo tanto, escúchame con los ojos y escúchame con el corazón, que creo que es muy importante. Mi agradecimiento por la invitación. Gracias a todos y cada uno de los que están en esta tarde aquí. Creo que hay que despertar el reto de hacer vida, de mejorar la vida de los ciudadanos, y yo creo que ustedes son muy importantes y el mundo los necesita. Pero creo que las academias, las universidades, las empresas y las sociedades tienen que ser vanguardistas y activistas. Y si no somos un acelerador social, al menos no debemos ser un freno para frenar las políticas públicas que al menos nos lleven un poco a entender la vida desde el progreso. Y esto no es un problema, lo decía el otro día en otra conferencia, de ser de derechas, de ser de izquierdas, de ser conservador
de ser progresista. No, no, porque yo ya no sé qué es ser rojo o ser azul o ser verde o ser amarillo. Lo que se necesita es sentido común, políticas públicas del sentido común, políticas públicas del respeto, políticas públicas del trabajo participativo, de la colaboración, políticas públicas que abran ventanas al mundo de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras sociedades, de nuestras sociedades. Veo y miro el mundo con optimismo, conformado por grandes pueblos, porque no solo se puede ver lo negativo y fustigarse cada día con los mismos problemas. El pueblo latinoamericano pertenece a culturas que son ancestrales y, efectivamente, culturas que son solidarias. Pueblos forjados en la adversidad, pero con capacidad de ilusionarse y se está en procesos de mejora. Pueblos con ganas de aprender y tenemos hasta sentido del humor a veces, creo que especial. Sabemos reír y sonreír de cosas muy sencillas y disfrutar de cosas muy pequeñas. Pero hay que valorar lo nuestro, porque lo que viene de fuera no siempre es mejor que lo que se tiene en los propios países. Los ciudadanos deben confiar en sus gestores y esa confiabilidad es muy importante en la gestión pública y, por lo tanto, se han de generar políticas públicas de educación que sean confiables y confiables desde la gestión que se tiene que tener con los gestores. He explicado últimamente el síndrome de la superioridad ilusoria y cada día me encuentro con tantos y tantos ignorantes que creen que además son lo máximo, que es un auténtico error. Es decir, que lo que tiene que ver en las sociedades, los problemas, es una falta de valores y de carencias educativas. Y por lo tanto, la ignorancia humana es un problema donde la gente se cree tremendamente lista y efectivamente su ignorancia es en grado superlativo. Y hemos de ser mucho más humildes. Aún recuerdo el otro día una alumna que un lunes me envía un correo y le respondo muy amablemente: universitaria, no, mira, sí, te he puesto 2 ceros, el primero es porque no has entregado la tarea y el segundo es porque creo que tu trabajo era tremendamente mejorable. No, pero yo tengo las pruebas de que he hecho mis tareas. No, es que no se trata de hacer tus tareas, se trata de hacerlas bien. No solo se trata de hacerlas correctamente, bien hechas y bien hechas. Me vuelve otra vez a responder, le vuelvo otra vez a contestar. Y ya viendo la actitud que tiene la alumna, estaba completamente seguro que llegado el viernes iba a entrar en clase y lo primero que iba a hacer es interrumpir mi clase. Y efectivamente fue lo que hizo, interrumpir mi clase. Y bueno, ya le tuve que explicar algo más que tampoco me había atrevido a explicárselo por correo electrónico. Y le digo, mira, aquí tengo el trabajo, todos los trabajos entregados y tu trabajo no está. Por lo tanto, un 0. Aquí, en la segunda unidad, tengo un trabajo tuyo en el que pasado el Turnitin, y no puedo decir plagio o no plagio, no, similitud de tu trabajo es un 48%. Para algunos será plagio, para mí es similitud, mientras no compruebe que un alumno ha plagiado o ha copiado o no hace lo que tiene que hacer en sus tareas de investigación. Y por lo tanto, nos encontramos con que tienes un 48%. ¿Qué quieres? ¿Que mande este trabajo al vicerrectorado académico para que te pongan un año de suspensión de labores académicas o que lo deje? No, doctor, sí, creo que me he equivocado. Claro que te has equivocado. ¿Y sabes qué te ha faltado? Humildad. Humildad. ¿Qué pruebas son a las que te refieres que tú tienes? No, sí, creo que no fue correcto. Ah, ok. Entonces, enseñarles a nuestros alumnos
lo que son los valores de la justicia, lo que es el valor de la ética, el valor de la responsabilidad, el valor del trabajo, eso tiene mucho que ver con cuáles son los criterios con los que nosotros actuamos a nivel educativo y cuáles son los valores en las que gestionamos precisamente las políticas públicas. ¿Por qué? Porque en función de las políticas públicas que implantemos, vamos a generar valores o vamos a generar personas pseudodelincuentes que lo único que van a hacer es reclamar a la sociedad sin trabajar absolutamente nada. Y por lo tanto, hay que empezar a plantearse ciertas políticas, la gestión de políticas públicas en educación desde otra perspectiva. Leía un artículo sobre la Universidad del Desconocimiento, concretamente hace 2 días. Dice, hoy comprobamos que los conocimientos se sustituyen por competencias, que la inteligencia intelectiva por la emocional y las ciencias y humanidades por el utilitarismo. Y pregunta el periodista, ¿estamos atrapados en una visión instrumental de la educación? Y es verdad, porque esto no se trata de cambiar las palabras diciendo ya somos modernos en educación, porque estamos cambiando nuestro lenguaje. No simplemente es un problema de cambio de lenguaje, es un problema de planteamiento y de estrategias, estratégico, de políticas públicas, de educación. No podemos estar generando lo mismo, tenemos que empezar a generar valores y por lo tanto, en los momentos de crisis, solo esa imaginación es más importante que el conocimiento. Y hemos de ser imaginativos. ¿Para qué? Para que efectivamente podamos hablar de la importancia precisamente del conocimiento. Y estamos en un mundo que necesita valores, respeto, ética, búsqueda de interés general. Pero no, estamos haciendo de todo un negocio, como si lo más importante fuera mi bolsillo por encima de los valores educativos que genero. Y eso tiene mucho que ver con la gestión de las políticas públicas de educación. Por lo tanto, soy de los que piensa que en esta crisis mundial esto es una oportunidad de cambio en los países y una mejora personal, institucional y global. Y que los países que comprendan que es posible un cambio, que es posible una mejora en las estrategias de la gestión de las políticas públicas en educación, van a enfrentar mejor las consecuencias de esta vuelta a la normalidad, porque todo esto no tiene que ya ser igual que antes. Algo tenemos que empezar a cambiar. Y muchas veces he explicado si la gente que me rodea volarían en un avión al que cada día se le cayera un tornillo. Es decir, si en nuestros sistemas educativos estamos retirando o quitando los tornillos esenciales de los valores de la educación, mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Una inestabilidad de tipo social, donde los casos de las agresiones cada vez están siendo mayores, donde la violencia en las aulas se torna cada vez en una desautorización de los educadores, donde esa violencia se arrastra a las calles de nuestras ciudades y donde cada vez más estamos viendo como muchos jóvenes están siendo violentos. Y cuando he tenido que dirigir algunos aspectos en los centros de acogida, de acogida y de medidas judiciales en mi país de jóvenes, ahí me he encontrado con muchos jóvenes delincuentes, que efectivamente muchos provienen de familias desestructuradas, pero que otros muchos provienen de una falta de valores que nunca en su vida han tenido una correcta educación y que les ha dado igual pegarles a sus profesores que a sus padres, que al vecino de enfrente. Por lo tanto, las estrategias de la gestión de las políticas públicas
son muy importantes tenerlas en consideración. Y por lo tanto hay que volar en aviones que sean Boeings grandes, pero de grandes proyectos, de grandes valores de educación y de grandes estrategias que nos permitan generar ciudadanos totalmente diferentes. Ser libre, educar en la libertad, no consiste en tener en buenos amos, sino precisamente en no tenerlos. Y por lo tanto la libertad como un valor educativo, como un valor de la filosofía, como un valor de ese compromiso en la vida, hemos de trabajar por principios y por valores totalmente diferentes. Hablamos de políticas públicas, pero el político que hace gestión pública en educación tiene que tener tres cosas. Uno, amor apasionado por su causa, es decir, ser una persona comprometida socialmente, ética de su responsabilidad y mesura en sus actuaciones. Es decir, sus estrategias tienen que ser buscar el interés general de sus países, de sus políticas públicas de educación, no sus intereses económicos, privados y particulares, sino las estrategias y la mejora de las políticas públicas. Y la mayoría de las personas no quieren ser parte de los procesos educativos, solo quieren resultados. Y nos hemos lanzado a que todo el mundo, yo lo veo en el país donde me encuentro ahora, que es Perú, todo el mundo quiere ser investigador, pero que las investigaciones las haga otro. Todo el mundo, porque les parece que van a ganar mucho más, les parece que no sé cuánto, X, por lo que sea. Pero muchas veces nos damos cuenta que efectivamente hay que empezar a funcionar de otra manera, de otra manera. Hemos dicho que hay que ser vanguardistas, aceleradores sociales desde la educación, no frenos, no frenos. La democracia y la gestión pública hay que hacerla en democracia. ¿Por qué? Porque una gestión pública en una dictadura es sacar a las personas como si fueran clichés, todos igualitos. Pero aquí no se trata de esto. Se trata de fundamentar dentro del Estado una esencia de la vida de los pueblos, una esencia de los estados modernos donde todos los ciudadanos libres, con las mismas obligaciones, pero con los mismos derechos, vivan y hagan desde su responsabilidad social un cambio en la sociedad a la que servimos y en la que vivimos. Y esa democracia en la gestión pública, en educación, se demuestra en educar y enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a vivir en democracia, a hablar menos de democracia y a vivir valores democráticos de mejor manera. Porque si no nos encontramos que los políticos que están ahí, además de no ser demócratas, muchos de ellos, y de no creer en la democracia ni en las políticas de la gestión pública, lo que hacen es distorsionar los valores precisamente democráticos. Y la democracia es igual a participación. La sociedad necesita más respuestas de participación y más capacidad democrática desde los partidos políticos hasta las instituciones que tienen que ver con la educación. Y ese talante democrático de los partidos hay que demostrarlo con hechos. No se trata de ver cómo mi negocio o mi universidad privada cada vez gana más dinero haciendo lo que no debo. No, cumpliendo las leyes al servicio de los que servimos. De los que servimos. Diré algunas cosas que pienso, pero las tengo que decir, porque mirar el horizonte con esperanza es una obligación de reflexionar, de escribir, de investigar sobre esa relación que tienen que tener las políticas públicas con la democracia y tienen que ver esa relación de la democracia con los valores de las sociedades
modernas. Y por lo tanto, luchar en nuestra sociedad porque haya valores democráticos es algo muy importante. Y eso no es una labor ni de derechas ni de izquierdas, sino de sentido común. Porque los valores democráticos en la gestión pública son las que hacen que las sociedades modernas avancen y progresen, y que las administraciones cumplan su función, que es las de poner estrategias de gestión pública para el desarrollo de la educación. Y la democracia comienza con la premisa en la que todos los seres humanos hemos sido creados iguales. Y la democracia funciona cuando los ciudadanos trabajan y se implican en una realidad que viven, y desde una confianza en los ciudadanos, un fiarse de los ciudadanos a los que servimos, desde una confianza y desde una construcción de estados modernos, y con un esfuerzo por hacer un mundo mejor, más solidario y efectivamente más justo. La democracia tiene como principio el respeto a las personas. Y por lo tanto, las primeras medidas que hay que poner en las políticas de gestión pública son las educativas. ¿Por qué? Porque la educación para la participación no está teniendo un carácter transversal en la vida y no se nota que haya políticas transversales de carácter educativo en las sociedades en las que vivimos. Existen foros, existen ámbitos de participación, en algunos casos, algunas escuelas, algunas experiencias colectivas minoritarias, pero no hay políticas públicas informativas claras y coherentes de participación desde que nuestros menores están en nuestras escuelas. Y por lo tanto, hay que poner políticas públicas más informativas y más educativas. Las leyes obligan a las administraciones públicas a ser transparentes. El servicio ciudadano requiere confianza legítima. Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué se hace en las escuelas. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo salen educados sus alumnos. Los ciudadanos tienen derecho a confiar en sus educadores y en la gestión de las políticas públicas de educación. Y la administración pública viene obligada a facilitar a los ciudadanos información sobre procedimientos, servicios, prestaciones, información del funcionamiento de la propia administración en el conjunto de la sociedad y en los valores que transmitimos en la sociedad. Y esto se hace con valentía democrática. Y a veces estos modelos educativos luchan contra corriente. Y ser diferente, pensar diferente, soñar diferente en nuestros modelos educativos no es malo. No es malo. Es en la educación donde el alumno tiene derecho a aprender y a equivocarse. Porque aprendiendo ahí evitará equivocarse en la vida. Y el ejercicio del poder público, desde la gestión de las políticas públicas de educación, es una alta responsabilidad de una administración eficiente. El ciudadano actual cada vez es más exigente y cada vez está mejor formado y cada vez está mucho mejor formado. Y por lo tanto, es muy importante producir cambios culturales en la gestión de las políticas públicas en las administraciones. Detecto una involución no solamente en Europa, en Latinoamérica también, y me preocupa, y lo diré luego, cómo la extrema derecha europea invade el territorio latinoamericano. Me preocupa, porque efectivamente hace 40 años o 50 años en Europa no trajo buenas consecuencias la extrema derecha. Y querer repetir modelos educativos que no conducen a nada,
a nada bueno, creo que hay que repensar las políticas públicas desde una gestión pública que sea coherente. Y desde ahí hay que plantearse una calidad total de esa administración pública. ¿Cuáles son los principios que en educación tienen que tener los gestores públicos? Ajustarse a principios éticos y conductas apropiadas. ¿Cuántas veces hemos visto a profesores, es decir, excederse con sus alumnos? Excederse. Por lo tanto, todo el mundo que trabaja en educación debe saber que sus actuaciones deben regirse al servicio de una ciudadanía defendiendo intereses de honestidad, objetividad, confidencialidad, austeridad y cercanía o proximidad. Se deben fomentar políticas de transparencia y democracia participativa. Se deben respetar las voluntades de los ciudadanos y las lealtades. Se deben defender el respeto de los derechos humanos, defendiendo valores cívicos desde la educación en tono respetuoso y deferente en las intervenciones. Los gestores públicos deben abstenerse de ejercer funciones o de utilizar prerrogativas de cargos para favorecer intereses privados. Los gestores públicos deben promocionar el respeto a la igualdad en las escuelas de hombres y mujeres. El respeto, y deben evitar situaciones de discriminación que se están produciendo continuamente en nuestras aulas. Y no es un problema solo de la familia. Y pongo un ejemplo. El otro día iba con mi mascota a comprar el pan. Y mi mascota es una perrita de raza Perú, sin pelo, que se llama Lola. Y es tremendamente educada. Está muy educada. Y le digo, Lola, espérame aquí, no te muevas, en la puerta de la panadería, voy a comprar el pan y salgo. Y Lola, que es muy obediente, se sienta en la puerta y se queda tranquilita, sentadita, sin molestar a nadie. Y efectivamente, dentro hay una niña y mira a su madre y dice, ay, ese perro blanco, no lo decía por Lola, que Lola es morenita, es negra, sino un perro blanco que a veces me acompaña, que es un perro de la calle, que también es un perro que no da más problema y le tiene miedo porque es que mi hija tiene fobia a los animales. Bueno, ahí con la fobia de la niña. Y efectivamente, va a salir la madre con la niña y la niña empieza a cogerse una rabieta que casi se tira al suelo, simplemente por el hecho de ver los perros. Y yo le digo a la madre, pero señora, esto es un problema, esto ya no es un problema de fobia, no, señora, esto es una rabieta de su hija que va a tener usted que buscarle una solución. Porque esto es un problema, o sea, esto es un problema y plantéese que no vaya a ser usted el problema. O sea, porque efectivamente si cada vez que la niña se coge una rabieta y usted no hace una labor educativa con la niña, vamos a ver qué niña vamos a sacar dentro de 20 años. Y me dice, ay, yo es que aquellos que defienden a los animales más que a las personas no los entiendo. Y ya pues le dije, señora, espero que no lo diga usted por mí. Espero que no lo diga usted por mí. Ya seguí para adelante con la Lola y con el otro perrito que no hacían absolutamente nada. Es decir, hay que cuestionarse cómo los padres educan también en valores a sus hijos. Y uno de los valores es saber convivir con lo que nos rodea, saber asumir qué es lo que tenemos cerca y poner políticas públicas efectivamente donde haya una relación de nuestros niños, de nuestros jóvenes en el medio donde estamos viviendo. Y por lo tanto, el respeto a esa igualdad y cumplir con programas es muy importante. ¿Por qué? Porque un sistema político transparente no puede ser una política de gestión pública educativa dirigida simplemente a prevenir abusos o conflictos, sino que hay que tratar de incorporar políticas públicas de calidad. ¿Y cuáles son políticas públicas de calidad?
transparencia en la toma de decisiones desde la educación, lo que implica superar actitudes de prepotencia y oscurantismo, es decir, apertura. ¿Cuál es el problema de que nos vean, de que miren que estamos educando? ¿O tenemos miedo? Por lo tanto, transparencia. 2. En el actual sistema político de la gestión pública en educación tiene también que haber transparencia en los procedimientos. 3. Deben existir códigos de buena conducta que produzcan en nuestros modelos educativos una regeneración democrática. Estoy cansado de que no estemos regenerando nada y que desde las políticas públicas no se estén generando valores. Y dichos códigos adquieren un papel cada vez mayor en el desarrollo de sistemas de transparencia e integridad tanto del sector público como privado. Escucho a veces a mis compañeros catedráticos de universidad del sector público, en el que también imparto clase. Ay, es que nosotros estamos en una universidad prestigiosa. Y se creen como tocados por el dedo de los dioses. Pero vas a la privada y te pasa lo mismo en otras universidades. ¡Ey! Docentes, catedráticos, compañeros de universidad, seamos humildes. Seamos humildes. Humildes. La humildad, ante todo. Hay que empezar a crear políticas públicas que generen en nuestros niños y en nuestros jóvenes participaciones democráticas. Y lo he dicho antes, que me preocupa la vinculación de las derechas latinoamericanas con la extrema derecha europea, española y alemana. El papel de las ONGs, porque hay que venir a los países latinoamericanos a aportar y creer que determinado tipo de políticas diferentes, de pensar diferente, de soñar y de sentir distinto, son malas, es un auténtico error. Hay que dejar la hipocresía y cada uno es muy libre de tomar las decisiones que tiene que tomar, siendo respetuoso con formas diferentes de pensar. Y por lo tanto, hay que empezar a respetar la diferencia. Políticas públicas de respeto de la diferencia. ¿Y qué es lo mismo? Empezar a pensar que no todos creen, sueñan y sienten de la misma manera y que puede haber formas de pensar, sentir y soñar diferente. Y a mí eso me gusta, porque eso es generar valores democráticos en la sociedad en la que vivimos. Y hay que poner políticas públicas que regeneren la democracia, la participación democrática. La política pública en educación es una construcción social que es definida como una estrategia con la cual el gobierno coordina y articula el comportamiento de los actores a través de acciones. Y por lo tanto, la realización de las decisiones tienen que ver con ese comportamiento de los actores de tratar de poner estrategias de políticas públicas para mejorar la sociedad. ¿Y cuáles son los elementos para que exista una política pública de educación? La política pública existe cuando se asume total o parcialmente esos objetivos que son ideales o necesarios para modificar la realidad que vivimos. Y por lo tanto, tiene que haber 4 cosas. Implicación del gobierno. Si el gobierno nos implica en la política pública, nos hemos dado por fastidiados. 2. La percepción de los problemas como públicos. Es decir, detecto que hay una gran violencia y además pero violenta. O sea, cuando existen estas peleas de jóvenes, son peleas agresivas y violentas. Y aún recuerdo los centros de menores que estaban a mi cargo, donde a veces teníamos que intervenir desde la seguridad para evitar que los menores se autolesionasen o se lesionasen en sus peleas.
y yo autorizaba la intervención de la fuerza pública para evitar el mal menor de que esos menores terminasen en hospitales o muertos de las peleas que provocaban. Y un menor consumidor de droga en una pelea, créanme que tiene una fuerza tan grande que yo les he visto coger bloques de piedra y tirarlos para agredir a los propios policías. Y ahí hay que contener. Por eso entiendo al profesor que con la correa contiene si ve que esa pelea no puede parar. ¿Qué esperamos? ¿A que alguien muera en un aula? No puede ser esa violencia. No puede ser. Por lo tanto, las políticas públicas, implicación de los gobiernos, percepciones de los problemas como públicos, definición de objetivos claros y definición de procesos coherentes. Y esto va a requerir de nuestra educación reinventarse. Y los educadores de hoy tienen que reinventarse, soñar que es posible organizaciones educativas distintas. Pintar el mundo de color esperanza, diferente a lo que tenemos. Hacer cambios estructurales en la gestión pública. Sociedades prósperas, inteligentes. Planteen un mundo a través de modelos educativos que mejoren la vida de a través de los valores. ¿Por qué? Porque si no estamos haciendo un cambio y no estamos generando un cambio, no nos sirve para nada todo esto. Plantéense ser éticos, no cajas registradoras. Éticos. Éticos. Y en la vida tomamos decisiones. Y las decisiones que tomamos no son intrascendentes. Y por lo tanto hay que prepararse para tomar decisiones que tengan que ver con los valores sociales y con la ética. Las decisiones son importantes y si tomamos decisiones injustas, nos vamos predisponiendo a tomar decisiones injustas y seremos injustos. Pero tenemos la libertad de elegir y formar a nuestros jóvenes con libertad como un valor esencial de la gestión de las políticas públicas es importante. En la vida nos generamos predisposiciones y por lo tanto hay que generarse virtudes y no vicios. Y ahí es donde entra la ética y la conducta del comportamiento de las personas. Y ahí es donde está el comportamiento democrático, en generar personas desde la responsabilidad social que generen virtudes y no defectos. Y la ética forma parte de la esencia democrática. La estructura moral es inherente al hombre y los valores de la libertad, de la igualdad y los valores sociales son piedras angulares de esa ciudadanía y fundamentales para el buen funcionamiento de las sociedades modernas. Y valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la cooperación son valores democráticos. Y en este sistema democrático, los políticos desde la gestión pública deben regir sus actuaciones al servicio de la ciudadanía, deben fomentar transparencia, deben respetar la voluntad de los ciudadanos, deben defender el respeto de los derechos humanos y a las minorías. Reírse de una persona por el color de su piel y permitirlo, eso es una vergüenza. Reírse de una persona porque es ciega, porque le tiene problemas en su habla o porque es diferente, eso es vergonzoso. Y estamos yendo a polarizaciones educativas cada vez mayores, donde las minorías cada vez más están siendo segregadas. Y aún recuerdo un profesor aquí en Perú que dijo, hablando del quechua, del idioma quechua, que ¿cómo van ustedes a aprender un idioma que está muerto y que eso no vale para nada? Oiga, estamos hablando de identidad, estamos hablando de identidad cultural, de respeto a las minorías. ¿Cómo vamos a querer y a respetar las identidades de los pueblos a nivel educativo si no estamos haciendo nada por generar conductas diferentes? Si no amamos y respetamos nuestras minorías étnicas.
Los partidos y los partidos políticos deben promocionar el respeto a la igualdad también. El respeto. ¿Cuántos políticos hay en los congresos de los países? Muchos menos que mujeres. Las malas personas en la gestión pública nunca pueden ser buenos profesionales. Por lo tanto, busquen nuevos modelos educativos y sociales. No tengan miedo a los cambios. ¿Por qué tanto miedo a los cambios? No, tengan miedo a no cambiar, pero no a los cambios. Busquen el interés general para cambiar y mejorar el mundo. La educación es el eje y el motor del cambio. Por eso requerimos políticas públicas como motor de cambio. Y por eso hay gobernantes que tienen miedo a que sus ciudadanos estén bien preparados. No me canso de animar a mis alumnos a que sigan estudiando, porque cuanto más estudian, mejor preparados estarán para los retos sociales. Si queremos mejorar la vida de los países, es necesario cambiar nuestra forma de ver el mundo y de ver la vida. Y en gestión pública hay 3 aspectos muy importantes que hay que hacer si no queremos, dentro de nuestros modelos educativos, equivocarnos por décadas. Primero, trabajemos políticas públicas de desarrollo en inteligencia artificial. Trabajemos políticas públicas de cómo desarrollar nuevas formas de energía. Trabajemos políticas públicas de desarrollo de biociencia, porque ahí es donde vamos a enseñar a acortar la pobreza, a desarrollar la biociencia, que es hacer vidas más largas y más saludables. Problemas que tienen que existir en nuestras políticas públicas, políticas de cuidado y de respeto del agua. ¿Por qué? Nos estamos quedando sin agua. Problemas del agua. He dicho muchas veces que van a aumentar en las próximas décadas la contaminación de las aguas por materiales pesados. Ahora mismo veía una noticia en Perú que ha caído un camión a un río y ya está de zinc, un camión lleno de zinc, y ya está contaminado todo el acuífero. Y están ya las granjas con sus animales contaminados. Contaminados. La energía, políticas públicas que nos ayuden a sensibilizar a nuestros estudiantes en el uso de las energías, en la búsqueda de energías alternativas como una fuente de investigación, y sobre todo que reduzcamos la pobreza a través de la luz y del agua en los últimos rincones de nuestros países. Políticas públicas que nos ayuden a ir garantizando seguridades alimentarias. No enseñamos ni educamos a nuestros niños a comer bien. He leído una noticia, no la voy a poner, de hace 3-4 días, donde unos niños van y caminan 3 horas diarias para llegar a su colegio, más 3 horas para regresar diariamente a su casa, y los niños se desvanecen porque no tienen suficientes complementos vitamínicos ni se les está dando por parte del Estado. Oiga, ¿qué es esto? ¿Qué políticas públicas de educación podemos estar haciendo desde esa desigualdad, donde no estamos apoyando a nuestro futuro? Esos niños que caminan 3 horas para ir a su colegio y que siguen caminando de regreso 3 horas. Una vergüenza en el año 2022 que existan estas situaciones y que yo las tenga que leer. Me avergüenzo a mí mismo. A mí mismo. Mejores políticas públicas para educar a nuestros alumnos en la relación con el medio ambiente y con los recursos naturales. Si queremos cambiar el mundo, cambiemos la manera de ver el mundo. Cambiemos la manera, porque el cambio climático está siendo tan fuerte que los países no están preparados, ni nuestros jóvenes ni nuestros niños, porque no estamos sensibilizados en nuestros colegios y en nuestros sistemas educativos para hablar de esto. Para hablar de esto, a estas alturas, nuestros jóvenes ya tendrían que estar
tremendísimamente concienciados y preparados para lo que nos viene encima. México y medio mundo, conflictos internacionalizados, políticas públicas que cambien el mundo, políticas públicas que nos hagan ver la vida y el mundo de formas totalmente diferentes. Y les decía, ahí tienen la imagen, una de ellas, que la he puesto ahí. Escolares se agarran a golpes en la calle antes de ingresar. No me digan ustedes, ya lo ven ustedes, 37 agresiones de escolares. No me digan ustedes que eso no tiene nada que ver con el colegio. Yo como docente veo fuera una pelea e intervengo. No puedo dejar que dos menores de edad se estén golpeando. Y encima haya varios que estén filmando, como es este caso que está aquí enfrente, filmando la agresión de menores. Algo no está funcionando en nuestra sociedad. Algo no funciona en la gestión de nuestras políticas públicas y algo no funciona en nuestra manera de entender la vida y el mundo. Generemos personas que cambien, que tengan la forma de percibir y de mirar la administración pública desde la educación de una manera diferente, de alguna manera diferente. Gestión, capacidad y transferencia tecnológica. Tomar decisiones en la gestión pública sin miedo, porque no basta adquirir sabiduría, es necesario usarla. Miren ustedes cómo estamos en investigación. Aquí abajo, Chile, Perú, Bolivia, México. ¡Ey! Generemos políticas públicas de educación con los de arriba. Sean líderes, que nuestras políticas públicas de educación generen liderazgo, sean organizadas y se generen conocimiento. Las políticas públicas de educación requieren nuevos modelos de desarrollo y nuevos acercamientos a comunidades con identidad nativa, con pueblos indígenas, donde se están produciendo explotación de tierras en beneficios de unos pocos. La Declaración Universal de la UNESCO por la diversidad y el derecho a la tierra. El derecho a la tierra. Las comunidades nativas tienen derecho internacional a su tierra y a no ser pisoteados por una mayoría de explotadores de sus territorios. Sigo creyendo que el desarrollo sostenible es una herramienta que nos puede ayudar al 2030 y que necesitamos metodologías diferentes que nos ayuden a entender la educación de una manera diferente. Evaluar la realidad que vivimos, definir políticas públicas de educación, implementarlas en tamaño pequeño o grande, medir su resultado, comunicar lo que estamos haciendo, pero comprometernos socialmente en un cambio. Y se precisa voluntades explícitas de interrumpir crecimientos salvajes en ciertas comunidades para empezar a desarrollar las áreas de desarrollo que necesitamos todos, y es obtener alimentos con procedimientos sostenibles, prevenir tratamientos de enfermedades, prevenir la reducción de la contaminación, regenerar o restauración ecosistemas, reducción de desastres, reducción de riesgos. Y se me rompía el corazón ver a esos jóvenes en esa fila, desnutridos de esas horas y de lo que desgastan para ir y venir. No existe un mapa para llegar a poner políticas públicas de éxito. Todo se debe al desarrollo de ideas en la gestión pública y, por lo tanto, el desarrollo de las ideas va a hacer que las políticas públicas predigan, programen y determinen realidades y el futuro del mundo. ¿Por qué? Porque las ideas aplicadas a estrategias de gestión pública son las que van a hacer generar sinergias de cambios estructurales. Lean el libro de la reflexión del paso de la vida y de la muerte
en el libro de Virginia Woolf, que se titula El Faro. La ambición humana y la especulación no tienen límites. No hay suficientes principios éticos y si los hay no se aplican para buscar el interés general. Y en las sociedades que están en crisis necesitamos modelos educativos totalmente distintos. La verdad adelgaza y no quiebra y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua. Lean ahí concretamente lo que dice don Miguel de Cervantes en el libro, concretamente, de Don Quijote de la Mancha. Y efectivamente nunca se rindan, y comparto con Mario Benedetti en este poema de que hay que buscar, estamos a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, de acertar las sombras y enterrar los miedos, de liberar el lastre, de retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir sueños, destrabar el tiempo, correr en los escombros y destapar el cielo. Muchas gracias por su atención a todos y cada uno de ustedes. Gracias, doctor Alberto Gómez Fuertes desde Perú. Un tema totalmente reflexivo, muy apasionante, muy interesante. Muchas gracias. Le pedimos a nuestros asistentes que pues concluyamos el día de hoy con las preguntas para que aquí el doctor nos haga favor de responderlas y retroalimentemos el tema. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Están llegando preguntas como tal, no están llegando felicitaciones y comentarios que además venían llegando según el doctor iba haciendo su disertación. Aspectos como, bueno, excelente exposición, felicitaciones, muy buena disertación, cuánta razón en lo que está exponiendo. Exacto, es un problema de educación desde el hogar. La base de las buenas conductas y formación viene desde la casa, por los gestores de los buenos principios. Hay un comentario que hace referencia pues, a que los niños y niñas son espejos y en las escuelas donde los estudiantes es donde se refleja lo que los estudiantes reciben en el hogar. Yo creo que eso es un matiz muy, muy interesante. Y llega alguna apreciación, como que sería bueno mencionar que sí es bueno que se hable de los derechos de los chicos, pero también es necesario decirles la contraparte de las obligaciones, no solamente la cuestión de derechos. Eso es. Y en general todo tipo de felicitaciones en ese sentido. Llega una pregunta por aquí. Dice, ¿cómo aprovechar la diversidad cultural como riqueza del conocimiento? Totalmente. Es que si no partimos de la identidad cultural, si no partimos de lo que somos, difícilmente vamos a plantearnos hacia dónde queremos llegar. Entonces, por lo tanto, la identidad cultural es tan sumamente fundamental que es no perder el valor. Y cuando a veces hablamos de la tierra, y lo he dicho muchísimas veces, no estamos hablando de un puñado de hectáreas, estamos hablando de otras muchas cosas, ¿no? O sea, estamos hablando de otras muchas cosas, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de la identidad de los pueblos, estamos hablando de una forma diferente de entender, o sea, el terruño, la tierra, o sea, lo que hay, lo que somos, de dónde estamos viniendo, de nuestras culturas, y es esencial esa integración, es vital. Por eso cuando un profesor universitario se atreve a decir con el quechua, por ejemplo, esto, o sea, yo estaba tremendamente sorprendido y avergonzado, porque qué riqueza tener un idioma propio, que de lo que se trata es que no se pierda, sino seguir cuidando precisamente lo que somos desde una identidad que se tiene que respetar y cuidar. Por lo tanto, afecta absolutamente a todo lo que hacemos. Y desde ahí podríamos hacer matemáticas, podríamos hacer sociales, podríamos hacer biología, podríamos estudiar tantas y tantas cosas que aprender para que no se pierda esa identidad cultural de nuestros pueblos nativos. Excelente, doctor, muchas gracias. Pues vamos a dar cierre al día de hoy de la Cumbre Mundial. Muchas gracias, doctor, nuevamente a nombre de la Federación Internacional de Especialistas. Agradezco mucho su presentación en este espacio de la Cumbre Mundial. Muchas gracias. Y me despido, nos vemos el día de mañana, igualmente a las 9 horas, para
dar término al evento de esta cumbre mundial. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, José Luis, por tu apoyo. Gracias, doctor Alberto Gómez Fuertes, desde Perú. Un saludo.